hemos meditado en su conversión, en sus enseñanzas sobre la interioridad, en la importancia que otorga a la comunidad, en lo que nos dice sobre la unidad y en tantas otras cosas a través de las cuales Agustín sigue siendo para toda la Iglesia un maestro incomparable y un gran testigo de la verdad de Jesucristo. Y de todas las cosas que San Agustín ha enseñado, quizás ninguna sea tan importante y destacada como su doctrina acerca de la gracia. El santo doctor es llamado Segundo Pablo por su doctrina sobre el pecado original, pero sobre todo por lo que ha dicho acerca de la gracia, recogiendo lo que nos dejó el apóstol de los gentiles. Recordemos sucintamente algunos aspectos del magisterio de San Agustín sobre esta cuestión fundamental para la fe católica. ¿Qué es la gracia? Mejor que cualquier padre de la Iglesia, anterior y posterior a él, San Agustín nos dice que la gracia es el don divino que Dios nos hace para sanarnos de nuestra debilidad y para elevarnos a la comunión de amor con Él. La gracia no es la libertad, como decía Pelagio, sino el auxilio que viene de lo alto y que es concedida gratuitamente por Dios. La gracia no es la naturaleza, sino que es sobrenatural. Proviene de Dios y en cierto modo es Dios mismo, que se dona, se entrega al hombre como un regalo maravilloso. No pensemos en la gracia solamente como algo que Dios nos da. Antes bien, la gracia es Dios mismo que se da a nosotros como don. Y este don de Dios, que es Dios mismo, que se dona por amor, es Jesucristo, Verbo encarnado. Dice San Agustín, y cito, la encarnación por la que tomó el alma y el cuerpo del hombre es la manifestación suprema de la gracia. Y el Espíritu Santo es también don. Por lo mismo, es gracia que viene a nosotros para transformarnos, para hacernos partícipes de la vida de nuestro Creador. Así, el doctor de Hipona enseña que, cito, la gracia de Dios es un don divino, y como el Espíritu Santo es el máximo don, por eso se le llama gracia. ¿Para qué nos da Dios su gracia? ¿Para qué se da Dios mismo a nosotros como un don, como un regalo absolutamente gratuito e inmerecido? Ante todo, la gracia nos es dada porque somos pecadores y necesitamos ser curados. Dice Agustín, todos los hombres habían pecado y estaban necesitados de la gracia de Dios. La gracia es gracia porque se da gratuitamente. Y se da gratuitamente por no ser premio que se da tras un balance de méritos, sino don que se otorga tras el perdón de los pecados. Hasta aquí San Agustín. De donde se sigue que por la gracia, una vez iluminada la inteligencia, fortalecida la voluntad y recuperada la libertad, podemos ahora evitar el mal y obrar el bien. El Señor, dice Agustín, no solo nos ha mostrado el mal que hemos de evitar y el bien que hemos de practicar, cosa que solo está al alcance de la letra de la ley, sino también nos ayuda a evitar el mal y a obrar el bien. Y esto nadie lo consigue sin el Espíritu de la gracia. Pero sobre todo, se nos da la gracia para ser divinizados, esto es, para vivir la plenitud y felicidad que Dios vive y que quiere compartir con nosotros. Esto es algo maravilloso. Dios
nos quiere hacer como Él, y para eso nos regala su gracia. Dice Agustín, Dios quiere hacerte Dios, no por naturaleza, como lo es aquel a quien engendró, sino por gracia mediante la adopción. Del mismo modo que Él, al hacerse hombre, participó de tu mortalidad, así te hace a ti, exaltándote, partícipe de su inmortalidad. Por gracia es que recibimos el amor que viene de Dios y que es Dios mismo. Y de esa manera, transformados por el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, llegamos a la meta, como bien recuerda la famosa exclamación de las confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La gracia es absolutamente necesaria para la salvación. Esta afirmación es la esencia de la fe cristiana y el núcleo de la verdad que San Agustín defendió contra Pelagio y otros herejes. Para rechazar el mal y apartarnos del pecado, necesitamos de la gracia. Para llegar hasta Dios y vivir en comunión de amor con Él, necesitamos la gracia. No podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas. Siempre necesitamos de la ayuda de Dios, es decir, de su gracia, y por eso la imploramos. De allí que el cristiano debe reconocer que la necesita. Dice San Agustín, el que conoce que pertenece a la gracia, que es Cristo, conoce también que necesita la gracia, la cual es Cristo. Se llama gracia porque se da gratis. Si se da gratuitamente, no preceden esfuerzos o méritos propios para que se te dé. Si dices que primero fueron tus esfuerzos o méritos, entonces quieres ser alabado, pero no alabar a Dios. Y por tanto, no reconoces a Cristo que vino con la gracia de Dios. Y la gracia, decimos nosotros, es necesaria porque Cristo es necesario. Negar la necesidad de la gracia es en el fondo negar a Cristo y por lo mismo negar a Dios. Es considerar que no necesito a Dios para alcanzar la meta definitiva de mi existencia, que es la felicidad. Interpretando Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí no podéis hacer nada, dice San Agustín que allí encontramos fundamentada la necesidad de la gracia. Sin Cristo no podemos hacer nada, nada que nos lleve a la salvación. Sin la gracia no podemos salvarnos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si bien la gracia es necesaria para la salvación, también es verdad que nuestra cooperación es importante. A la gracia que Dios nos da, respondemos con nuestra libertad, cooperando con el don de Dios. La gracia siempre es lo primero y lo más necesario. Pero si no cooperamos con Dios y su gracia, entonces no podremos salvarnos. Dios no quiere robots, quiere seres libres que respondan a su amor de manera libre, esforzándose por acogerlo a Él, ya que Él se entregó primero. Nuevamente San Agustín nos enseña: el que te hizo sin ti, no te justifica sin ti. Te hizo sin tú saberlo y no te justifica sin tú quererlo. Sin embargo, quien justifica es Él, para que la salvación no sea obra tuya. Hasta allí San Agustín. Y nos recuerda la importancia de actuar libremente, eligiendo siempre el bien como respuesta a lo que Él nos da y no deja de darnos. Dice: Cristo es Salvador y juez. Es Salvador por su gracia y es juez por tu libertad. A veces se contrapone indebidamente la gracia con la libertad,
diciendo que todo lo que es gracia es de Dios y todo lo referido a la libertad es propio del hombre. De esta manera, al defender San Agustín la necesidad de la gracia, se pone de parte de Dios, mientras los que defienden la libertad están de parte del hombre, y así la visión de San Agustín y su doctrina serían teocéntricas y antihumanistas. Pero esta contraposición es falsa. Resaltar la gracia es al mismo tiempo colocar en su justo lugar a la libertad. Y San Agustín es muy consciente que si somos libres es porque la gracia de Dios nos ha liberado, arrancándonos de la esclavitud del pecado. Escribe el Santo Doctor: la misma razón nos apremia con fuerza a defender la gracia divina, sin anular por una parte el libre albedrío y sin exagerar por otra su valor, de suerte que, con soberbia impía, parezcamos ser ingratos a la gracia de Dios. Por eso, decimos, un aspecto fundamental de su enseñanza, explicando las palabras de Jesús y de San Pablo, es la afirmación de la gracia que perfecciona la libertad, haciendo posible que podamos obrar bien y que de hecho obremos bien. Nuevamente citamos a San Agustín. Dice: el primer hombre tuvo libre albedrío perfecto, pero nosotros, antes de la gracia, no tenemos libre albedrío para no pecar, sino solamente para no querer pecar. Pero la gracia hace que no solamente querramos obrar con rectitud, sino que podamos, no por nuestras fuerzas, sino con el auxilio del Libertador, quien nos dará también la paz perfecta en la resurrección. Por tanto, podemos deducir que para Agustín la gracia no se opone a la libertad, sino al pecado que deforma la libertad, así como Dios tampoco se opone al hombre, sino al mal que tiene sometido y esclavizado al hombre. Exaltar la gracia, ponerla en el primer lugar que le corresponde, redunda en la valoración de la libertad. Por lo mismo, en la correcta comprensión del hombre, que es auténticamente libre por la gracia de Dios. Y así, el santo obispo de Hipona ofrece las bases para un humanismo cristiano que reconoce la grandeza del ser humano porque afirma la grandeza de Dios. Todas estas cosas tan maravillosas que San Agustín ha sabido decirnos acerca de la gracia, ¿dónde las encontramos? La respuesta es inmediata: en la Iglesia. Dios nos comunica la gracia que es Cristo y que viene a nosotros por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Así, mediante la oración, mediante los sacramentos, mediante la predicación de la palabra y por la caridad que se vive en ella y que se transmite de mil maneras, la gracia se hace realidad en cada uno de nosotros, para curarnos y para conformarnos con Cristo. En la Iglesia, que es el Cristo total, es decir, el Christus totus, según sus propias palabras, recibimos la gracia que proviene de nuestra cabeza, nosotros que somos miembros de su cuerpo. Recordemos que Agustín dijo en alguna ocasión que la Iglesia, Christus totus, es Cristo mismo. Y esta figura del Cristo total le permite expresar la identificación con Cristo, que es fruto de la gracia divina. Lleno de alegría, dice el Santo Doctor: felicitémonos pues y agradezcamos, porque nos ha hecho no solo cristianos, sino Cristo. ¿Entendéis, hermanos? ¿Comprendéis la gracia de Dios sobre nosotros? Asómbrense, alégrense, hemos sido hechos Cristo,
pues si Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. El hombre total somos Él y nosotros. Para concluir, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué me dicen a mí en particular estas enseñanzas de Agustín sobre la gracia? Miramos y acogemos a San Agustín de diversas maneras. Están sus hijos, que viven una existencia consagrada, reconociendo en Agustín y su doctrina una paternidad y una inspiración identitaria. Están los miembros de la gran familia agustiniana, que encuentran en el santo de Hipona una espiritualidad bellísima, que responde a sus anhelos e inquietudes. Y por último, estamos todos nosotros, hijos de la Iglesia, que vemos en San Agustín, el más católico de los padres, un maravilloso testimonio de amor a Cristo, a la Iglesia y a la verdad cristiana, que se traducen en una teología incomparable. Pienso que a todos nosotros el mensaje de San Agustín, expresado magníficamente en sus obras, en sus sermones y también en su existencia ejemplar, adquiere un gran relieve en los tiempos tan peculiares que nos ha tocado vivir. San Agustín, con su teología de la gracia, nos recuerda cosas muy importantes que brevemente paso a mencionar. En primer lugar, Agustín enseña que la gracia no es primero algo, sino más bien la relación con alguien. La gracia es Cristo. La gracia es el Espíritu Santo, que es don del Padre y también del Hijo. Vivir en gracia es vivir en Dios y con Dios que se dona a mí, su criatura, un ser humano frágil y pecador. La vida de gracia debe ser un continuo tener presente a Dios que se ha querido unir a mí para curarme, para divinizarme y para hacerme feliz. Nunca olvidemos esto. Nada hay más personal y personalizante que la gracia, porque por ella estoy en comunión con las personas divinas y por medio de la gracia, transformado por el amor que es Dios, yo mismo llego a ser más y mejor persona, llego a ser verdaderamente hijo de Dios. B. Enseñando la necesidad de la gracia para la salvación, San Agustín ha dado una contribución decisiva y definitiva a la fe católica. Pero lo que es verdad dogmática debe traducirse en verdad práctica. Dice el Papa Juan Pablo II en su carta Augustinum Hipponense que la doctrina sobre la necesidad de la gracia se convierte en la doctrina sobre la necesidad de la oración, en la que tanto insiste San Agustín. Nuestra oración debe expresar la necesidad que tenemos de la gracia, como se ve en la Escritura y como muy bien recuerda el obispo de Hipona. Siempre es bueno recordar lo que enseña. Cito a San Agustín: cuando rezamos, somos mendigos de Dios. De donde se sigue que quien no reza, en el fondo es porque considera que no necesita ni de Dios ni de su gracia. Hoy en día, en que observamos a nivel global una gran crisis de fe y particularmente una crisis en la vida de oración, conviene tomar en serio estas palabras de Agustín y particularmente su doctrina sobre la gracia, que puede ayudar a muchos a retomar el buen camino. C. Nuestro mundo y la cultura en la que estamos inmersos valora tremendamente la libertad, no pocas veces hasta la exageración y diríamos también hasta la deformación. Por eso,
La libertad, vista como autonomía absoluta, siente una alergia hacia todo lo que suene a dependencia. Y si se considera la gracia como algo necesario, sin lo que el hombre no puede salvarse, es comprensible que culturalmente se exprese un rechazo a la gracia, que es lo mismo, como habíamos señalado, que expresar el rechazo de Dios. Aquí es donde San Agustín puede ayudarnos muchísimo. Mejor que ningún otro, él supo explicar que la libertad no es un absoluto y que una existencia humana dejada a las solas fuerzas solo lleva al fracaso. Ese es el mensaje imperecedero de las confesiones, que muestra al mismo tiempo cómo, abriéndose a la gracia de Dios, acogiéndole en el fondo de su ser, pudo Agustín ser verdaderamente libre y alcanzar una existencia auténticamente feliz. Dios no compite con el ser humano y la gracia tampoco compite con la libertad. Al contrario, Dios quiere la felicidad del ser humano, del mismo modo que la gracia lleva a la plena libertad. Enseñar esta gran verdad que San Agustín vivió en primera persona y testimonió con su autobiografía es un desafío que tenemos en el presente y que debemos proclamar no solo con nuestras palabras, sino con nuestra propia vida. Por último, recordemos lo que el Papa Francisco ha venido enseñando en diversos momentos, cuando habla de un neopelagianismo que parece afincarse en determinadas personas y que se visibiliza en algunos sectores de la Iglesia. El Papa dice que es una deformación del espíritu, que considera que por el propio esfuerzo la persona alcanza la meta, que es la santidad, y que tal vez de manera irrefleja, pero fáctica, prescinde de la gracia. Estas palabras del Santo Padre Francisco nos muestran que aquello contra lo que luchó San Agustín no es algo del pasado. Tiene cierta presencia hoy y por eso, qué importante es tener siempre presentes las enseñanzas del Santo Doctor de Hipona, que así como con su enseñanza venció la herejía en el siglo V, así también nos ayudará a vencer los errores y malas prácticas que vemos resurgir en nuestro tiempo. Pidamos la intercesión de San Agustín para que podamos vivir amando a Dios, a Cristo y a la Iglesia, siguiendo su ejemplo. Y de manera especial, pidámosle que nos ayude a acoger la gracia de Dios, que nos santifica, que nos transforma en otros Cristos y que nos mueve a realizar la misión a la que el Señor nos ha convocado. San Agustín de Hipona, Doctor de la Gracia, ruega por nosotros.